Mi nombre es Marcos y durante gran parte de mi vida, mi infancia fue un enigma que se me escapaba entre los dedos. Me cuestionaba cómo es que todos a mi alrededor podían rememorar aquellos años de inocencia y travesuras, mientras yo solo sentía un dolor punzante en la cabeza y una abrumadora angustia al intentar recordar. Opté por evitar ese tormentoso viaje al pasado, centrándome en construir mi vida en la ciudad. Sin embargo, el destino siempre tiene formas extrañas de recordarnos nuestro pasado y una llamada inesperada de uno de mis tíos me sacudió de mi complacencia diaria. Mi padre había fallecido. La noticia no me afectó profundamente, sabía que el alcoholismo lo había llevado a su inevitable fin. Mi madre murió cuando yo tenía solo 9 años y mi padre, incapaz de cuidarme, me envió a vivir con mis abuelos en un remoto pueblo. No sentía ninguna conexión con él y su muerte no hizo más que confirmar mi decisión de alejarme de ese capítulo oscuro de mi vida. Los preparativos funerarios transcurrieron como una sombra fugaz y pronto me encontré heredando la casa de mi padre, junto con todas sus posesiones. Vi la oportunidad de convertir la propiedad en una fuente adicional de ingresos, así que decidí alquilarla. Sin embargo, al llegar, me encontré con una escena caótica. La casa parecía haber sido azotada por un huracán. Desorden, basura acumulada y botellas vacías de cerveza creaban una atmósfera desoladora. Dediqué días a limpiar, arrojando toneladas de objetos innecesarios al basurero. En el proceso, me topé con una habitación cerrada con llave y al verla, una extraña sensación de familiaridad me invadió. Recordé que ese había sido mi cuarto por un tiempo. No tardé mucho en forzar la cerradura y abrir la puerta, solo para encontrarme con que a pesar de las gruesas capas de polvo, la habitación permanecía inalterada desde el día en que la abandoné. Entre los objetos polvorientos, hallé una vieja libreta, una que recordaba haber utilizado como diario en mi infancia. A medida que mis recuerdos antes difusos comenzaron a cobrar vida, empecé a hojear las páginas amarillentas. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Comencé a hojear las páginas de la vieja libreta. La primera hoja, marcada por la fecha, detallaba cómo había pasado mi día con mi madre. Las siguientes 3 hojas eran sorprendentemente similares, con una gran brecha de tiempo entre cada entrada. Mis días con ella parecían seguir un patrón rutinario. Pero nada de eso se alineaba con mi memoria borrosa. Luego, llegué al escrito que marcó el fatídico día en que mi madre falleció. La tristeza emanaba de las palabras escritas, describiendo el dolor y la pérdida que sentí en ese momento. Mi corazón latía con fuerza al recordar ese día, aunque la sensación era tan vívida como un sueño lejano. Continué leyendo, buscando respuestas en las páginas amarillentas. Al llegar al momento en que llegué a vivir con mis abuelos, un velo de amnesia oscureció mi mente. No podía recordar absolutamente nada de ese periodo de mi vida. Las palabras en la libreta se volvieron borrosas, como si intentaran ocultar algo que mi mente rechazaba recordar. Fue entonces cuando vi un nombre que se destacó entre las palabras escritas, Tizoc. Aquel nombre resonó en mi memoria, como si fuera un eco distante de un tiempo olvidado. Tizoc era un amigo que había hecho durante mi estadía con mis abuelos. Sus recuerdos trajeron consigo una sensación de alegría. Pero pronto me encontré con un pasaje que hizo que mi sonrisa desapareciera. En el diario, encontré un dibujo de un gato extraño, con un rostro que parecía haber sido arrancado de la fantasía. Intrigado, leí las palabras escritas en un estilo infantil de 9 años. Hoy un gato nos habló. Tizoc y yo jugábamos en el baldío cuando vimos un gato caminar hacia nosotros. Su rostro era extraño y me dio mucho miedo. El gato llamó por su nombre a Tizoc y al verme, también supo mi nombre. Ambos corrimos a casa, pero nadie nos creyó. Mis manos temblaban mientras absorbía la extraña narrativa. La imagen del gato con rostro humanizado me desconcertó. ¿Cómo podía un niño de 9 años concebir una criatura tan surrealista? ¿Era simplemente la imaginación desbordante de un niño, o había algo más siniestro detrás de aquel dibujo? A pesar de mi instinto de rechazar la idea, una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Era posible que aquel gato fuera real?
Mi cerebro comenzó a traer recuerdos de sombras y figuras extrañas de mi infancia, las cuales ahora tomaban una forma más tangible en mi mente. La conexión entre Tizoc, el gato misterioso y los eventos inexplicables de mi pasado, comenzaba a emerger como piezas de un rompecabezas macabro. Mis manos temblaban mientras sostenía el diario. ¿Cómo podía reconciliar la aparente fantasía de un gato hablante con la realidad de mi infancia? Traté de convencerme de que eran solo invenciones de un niño, pero el miedo se arraigó en mi corazón. La historia del gato parecía ser solo el comienzo de una serie de eventos extraños y oscuros que mi mente había bloqueado. A pesar de la incomodidad que se apoderaba de mí, decidí seguir leyendo el diario, convenciéndome de que las historias anteriores eran simplemente fruto de una imaginación infantil. Las siguientes páginas no eran más que escritos de cómo los adultos del pueblo solían rezar mucho y cómo sus abuelos le tenían prohibido ir a la iglesia al igual que a Tizoc. Sin embargo, un nuevo relato atrajo mi atención y renovó mi inquietud. Tizoc estaba seguro de que la vieja señora Alma es una bruja, así que fuimos a investigar. Ella estaba rezando a una figura extraña. Mientras espiábamos volvimos a ver al gato, el cual entraba a la casa de la señora Alma. Ambos estábamos seguros de que es de ella. El relato sobre la vieja señora Alma y el gato misterioso me sumió en un estado de confusión y temor. Las palabras escritas por mi yo infantil resonaban en mi mente como un eco distorsionado del pasado. Intenté recordar esos eventos, pero cada esfuerzo era en vano. Mi cabeza dolía, como si algo en mi interior resistiera el acceso a esos recuerdos. La vieja señora Alma se revelaba como un nuevo personaje en esta extraña saga de mi infancia. La descripción de Tizoc sobre ella como una bruja provocó escalofríos en mi columna vertebral. ¿Cómo un niño de 9 años podría concebir tales ideas? Dudé de la veracidad de sus afirmaciones, pero la conexión con el gato volvía a sembrar la semilla de la inquietud en mi mente. Mis ojos se movían por las páginas, tratando de encontrar pistas adicionales que arrojaran luz sobre esta oscura historia. Las palabras escritas por mi yo infantil describían encuentros más frecuentes con la vieja señora Alma y el gato, cada uno más inquietante que el anterior. La figura extraña a la que rezaba se volvía más prominente en mis relatos, y la sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo en aquel remoto pueblo se volvía ineludible. Intenté revivir esos momentos a través de la lectura, pero mi mente se resistía. Cada intento de recordar solo generaba un dolor punzante en mi cabeza, y a pesar de las sombras que envolvían mi pasado, continué leyendo, decidido a enfrentar la verdad, por más aterradora que pudiera ser. Las páginas del diario se convirtieron en un testimonio de la creciente paranoia de mi yo infantil. Historias de noches en las que espiábamos a la vieja señora Alma, convencidos de sus prácticas oscuras y vínculos con el misterioso gato, llenaban las entradas, y en un momento, Tizoc y yo decidimos confrontar a la anciana, llevados por el miedo y la incertidumbre. Hoy fuimos a hablar con la vieja señora Alma, le preguntamos sobre el gato y la figura extraña. Ella nos miró con ojos fríos y nos dijo que no nos metiéramos en asuntos que no comprendíamos. El gato estaba a sus pies. Como si obedeciera sus órdenes, salimos corriendo de su casa, pero sentimos que sus ojos nos seguían. La historia se volvía más oscura con cada palabra escrita. La vieja señora Alma, la figura extraña, el gato que parecía ser su cómplice, todos se entrelazaban en una narrativa aterradora. Mi mente adulta luchaba por aceptar la realidad de esos eventos, pero la escritura infantil en el diario pintaba un cuadro que desafiaba la lógica y la razón. A medida que avanzaba en la lectura, una sensación de opresión se apoderaba de la habitación. El pasado, en forma de palabras manchadas de tinta, cobraba vida en mi mente, y la oscura historia de la vieja señora Alma y el gato resonaba con una verdad que mi conciencia luchaba por aceptar. Detuve mi lectura por un momento, sintiendo que el aire estaba cargado de una energía indescriptible. El remoto pueblo donde viví con mis abuelos, todo adquiría un significado más profundo y oscuro. La verdad se escondía detrás de cada palabra escrita en ese diario, y yo, como un intruso en mi propia historia,
Estaba destinado a enfrentar los horrores que mi mente había tratado de enterrar durante tanto tiempo. Mi corazón latía con fuerza, mientras volvía las páginas del diario, cada palabra escrita intensificando mi ansiedad. En la siguiente entrada, una verdad desgarradora emergió de la tinta, revelando una parte oscura de mi pasado que había permanecido oculta. Mi abuela me golpeó hoy por molestar a la señora Alma, no entiendo por qué está tan enojada, solo le preguntábamos cosas, me duele mucho, pero no le diré a nadie, pues no quiero meterme en más problemas. La confesión de recibir un castigo físico a manos de mi propia abuela resonó en mi interior como un eco de dolor. Las páginas del diario eran ahora un espejo que reflejaba una infancia marcada por el miedo y el desconcierto. ¿Qué había sucedido para desencadenar tal reacción? Las respuestas parecían esquivas y mi mente se resistía a revelar más de aquel oscuro capítulo. Continué leyendo, con la esperanza de encontrar alguna explicación o consuelo en las páginas amarillentas. La siguiente entrada describía una escapada nocturna con Tizoc, una búsqueda de emociones y diversión, pero la alegría se desvaneció rápidamente cuando las palabras revelaron un giro inesperado y siniestro. Hoy escapamos con Tizoc para lanzar fuegos artificiales, estábamos muy emocionados, pero cuando volvíamos, vimos un perro tirado a medio camino. Nos acercamos y vimos que no solo estaba muerto, sino que sus tripas estaban fuera. Tizoc lo picó un poco con una vara, pero cuando quisimos irnos, un viento frío inundó el lugar y un ruido nos alertó. Giramos para ver al perro, que se había levantado y empezó a perseguirnos. No ladraba, pero parecía gritar como humano y apenas logramos perderlo trepando a un árbol. El relato de aquella noche horripilante se extendía como una sombra sobre mis pensamientos. La imagen del perro mutilado y la inexplicable resurrección provocaron escalofríos en mi espina dorsal. Las palabras de mi yo infantil, expresando el terror vivido junto a Tizoc, se clavaron en mi conciencia como dagas afiladas. Intenté recordar esa noche, pero mi mente adulta luchaba por asimilar la realidad de lo escrito, el viento helado, el aterrador grito humano del perro resucitado. Todo parecía más un fragmento de pesadilla que una experiencia vivida. ¿Cómo podía reconciliar esos eventos con la lógica y la razón? La entrada del diario era un recuerdo oscuro, que me negaba a aceptar por completo. La escena del perro y la sensación de persecución resonaban en mis pensamientos como fantasmas de un pasado que preferiría olvidar. Las páginas seguían siendo testigos mudos de una infancia plagada de misterios y terrores inexplicables. Mientras mis ojos se movían por las palabras escritas, el viento afuera parecía susurrar fragmentos de aquellos recuerdos enterrados. El diario, con su relato inquietante, se convirtió en un vínculo inquebrantable entre mi presente y un pasado sombrío. El tiempo se estiraba mientras continuaba leyendo, cada palabra me adentraba más en la espiral de misterios que envolvían mi infancia. La revelación de aquella noche del horror era solo el comienzo de una verdad que se retorcía y se contorsionaba, como las sombras que danzaban en las paredes de la casa de mi padre. Las siguientes páginas del diario desentrañaron una narrativa que revelaba el giro sombrío que tomó mi vida después del incidente con el perro. Las palabras escritas por mi yo infantil se convertían en la crónica de una estigmatización implacable que sufriría junto a Tizoc. Después del incidente del perro, todos en el pueblo nos ven feo, algunos nos gritan cosas malas y nos evitan, no entiendo por qué, solo estábamos jugando, además nadie nos vio y no hicimos nada malo. Nadie nos escucha y la señora Alma siempre nos mira con ojos fríos y sonríe como si supiera algo. El peso de la desaprobación colectiva se cernía sobre nosotros como una sombra que no podíamos evadir. Mi mente adulta sentía el dolor y la impotencia de aquellos momentos, aunque las memorias seguían siendo fragmentarias. La reacción hostil de los habitantes del pueblo, sus miradas acusadoras y palabras hirientes, eran una carga que mi yo infantil no podía entender completamente. La sensación de ser excluido, de ser señalado como diferentes, eclipsaba cualquier intento de justificación. Tizoc y yo éramos marcados por un evento que nos dejó atónitos y solos.
El diario detallaba los intentos desesperados de Tizoc y yo por explicar lo sucedido, de persuadir a los demás de que éramos víctimas de circunstancias inexplicables, pero nuestras palabras caían en oídos sordos. La soledad y la tristeza se reflejaban en las páginas del diario, como sombras melancólicas que se deslizaban por la narrativa de nuestra infancia. Intentábamos integrarnos, buscar consuelo entre nuestros amigos, pero éramos rechazados y marginados. Los niños del pueblo nos veían como aberraciones, monstruos que debían ser evitados. Cada día se volvía una lucha contra el desprecio y el aislamiento. La entrada del diario, marcada por lágrimas infantiles, pintaba un cuadro desolador de la niñez que ambos compartíamos. La búsqueda de la felicidad se desvanecía en un pueblo que nos miraba con desconfianza y desprecio. La señora Alma, con su sonrisa maliciosa, parecía ser la única que entendía el verdadero significado de lo ocurrido. Sus miradas frías se clavaban en nosotros, como si disfrutara del tormento que se había desencadenado. La conexión entre ella, el gato misterioso y los eventos sobrenaturales que nos rodeaban, se consolidaba en mi mente como una verdad inmutable. A medida que las páginas del diario avanzaban, la hostilidad del pueblo persistía y se intensificaba. Los intentos de Tizoc y yo por encontrar aceptación y comprensión se volvían cada vez más desesperados. La angustia y el dolor se convertían en compañeros constantes, tejiendo una trama de sufrimiento que amenazaba con devorarnos por completo. La búsqueda de respuestas en las páginas del diario continuó, sumergiéndome más en los abismos de mi propia historia. Cada palabra escrita era un eco lejano de mi yo infantil, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Tengo días soñando con un horrible monstruo de ojos rojos. He hablado con Tizoc y él también está teniendo las mismas pesadillas. No entiendo por qué, pero siento que algo malo va a pasar. La confesión de las pesadillas envolvió mi mente en un velo de inquietud. La conexión entre Tizoc y yo era una señal ominosa de que algo más oscuro estaba en juego. La imagen del monstruo de ojos rojos se grabó en mi mente, susurrando presagios de desgracias futuras. Continué leyendo, desentrañando más fragmentos de las vidas entrelazadas de Tizoc y yo. En otra entrada, las palabras de mi amigo añadían una capa más de tragedia a nuestra historia compartida. Tizoc me contó que su padre lo golpeó y llamó mala semilla. Todos en el pueblo, incluyendo mis abuelos y los padres de Tizoc, parecen odiarnos. No sé qué hemos hecho para merecer esto, solo queremos ser felices, pero el mundo parece estar en nuestra contra. Las lágrimas de mi yo infantil parecían impregnar las páginas mientras describía la brutalidad de la vida en el pueblo, la carga de ser repudiados por todos, incluso por nuestros propios familiares. Se volvía más abrumadora con cada palabra escrita. Tizoc y yo éramos marginados, víctimas de un odio irracional que amenazaba con romper nuestros espíritus. La entrada siguiente reveló un intento desesperado de escapar de la asfixiante atmósfera del pueblo remoto. Hemos hecho un plan con Tizoc para escapar del pueblo. Nos iremos en la noche, cuando todos estén dormidos. No podemos soportar más el odio y la mirada de la gente. No sé a dónde iremos, pero cualquier lugar es mejor que este. El plan de fuga trazado en el diario era un grito silencioso de desesperación. La sensación de ser atrapados en un ciclo de odio y hostilidad había llevado a Tizoc y a mí a buscar refugio en la oscuridad de la noche. La incertidumbre del destino después de la fuga se perdía en la nebulosa de nuestras mentes infantiles. Pero la necesidad de escapar eclipsaba cualquier otra consideración. Cada palabra escrita reflejaba el peso de nuestras experiencias compartidas, la carga que llevábamos en nuestros corazones infantiles. La casa que alguna vez fue el hogar de mi padre se volvía un testigo silencioso de nuestras luchas, un testamento de los tormentos que habíamos enfrentado en nuestra corta vida. Los planes de escape, aunque llenos de determinación, también exudaban un sentido de resignación. Huiríamos hacia un futuro incierto, solo para encontrarnos con nuevos desafíos y tormentos. La respuesta estaba envuelta en la incertidumbre, pero la necesidad de liberarnos del yugo del odio era imperativa. Para mi sorpresa, la siguiente y última entrada en el diario no fue hasta 2 meses después. El plan ha fallado,
Nos descubrieron cuando intentábamos escapar y en la huida, me separé de Tizoc, caí por una barranca y perdí el conocimiento, desperté en un hospital con la noticia de que volvería con mi padre. No he vuelto a ver a Tizoc desde entonces y... La historia del diario se volvía más compleja y dolorosa con cada revelación. La sensación de fracaso y la separación de Tizoc se convirtieron en los hilos que tejían una narrativa de desdicha. La barranca, testigo mudo de mi caída, se erigía como un punto de inflexión en mi vida. La ausencia de más escritos después de aquel suceso añadió un manto de misterio al relato. ¿Por qué se detuvo el flujo de palabras en el diario? ¿Fue la desesperación, la incapacidad de enfrentar la realidad o la simple falta de fuerzas para plasmar en tinta los tormentos vividos? El silencio del diario dejó espacio para las especulaciones y la introspección, las emociones que siguieron a la separación de Tizoc, la caída por la barranca y la noticia del retorno con mi padre, se convirtieron en sombras que acechaban en mi memoria. Las cicatrices emocionales, aunque invisibles, pesaban en mi ser. La falta de más registros después de aquellos eventos dejaba la puerta abierta a las preguntas no formuladas. ¿Qué ocurrió con Tizoc después de nuestra separación forzada? ¿Encontró su propio camino o se perdió en los recovecos oscuros de la vida? La respuesta se perdía en el misterio, una melodía en la sinfonía de mi historia. Decidí investigar un poco del pueblo en internet y para mi desgracia, encontré más de lo que esperaba. Aquel pueblo ahora era conocido como un pueblo fantasma. Al parecer el pueblo entero había cometido un suicidio masivo, debido a las promesas de una mujer de nombre Alma. Buscando más encontré que se decía que todo aquel pueblo era parte de una secta, la cual realizaba algunos sacrificios, pues habían encontrado cuerpos de niños en una fosa común. Según informes policíacos, algunos niños nunca habían sido reclamados y entre ellos pude ver a mi amigo Tizoc. Aún hoy en día los recuerdos son nubosos, pero realmente creo que es lo mejor, ya que lo poco que recordé terminó por destruir mi vida y desearía jamás haberlo descubierto. De niño nunca conocí a ningún pariente, fuera de mis padres. Sabía que los padres de mi madre habían muerto antes de que yo naciera, y ésta no tenía hermanos o nada parecido, por lo que de aquel lado de la familia, sabía que no tenía a nadie. Por parte de mi padre, sabía que tenía algunos parientes que vivían en Estados Unidos. Mi padre había nacido ahí, pero al parecer, en una visita a México, había conocido a mi madre y decidió quedarse aquí. A decir verdad, el no conocer a ningún pariente no era algo que me quitara el sueño por las noches, por lo que nunca pregunté mucho al respecto. No fue hasta que cumplí los 13 años, edad que no solo trajo cambios físicos, sino también cambios en mi hogar, pues un día, cuando volví de la escuela, me encontré con la noticia de que mi abuelo había llegado de Estados Unidos. Nadie discutió mucho conmigo al respecto de los motivos, pero algunos días después, por palabras de mi abuelo, supe que mi abuela había muerto hacía algunos meses atrás y que su última voluntad había sido que esparcieran sus cenizas en la tierra que la había visto crecer. Recuerdo pensar que aquello era absurdo, ya que la abuela nunca sabría si sus cenizas se esparcieran aquí o en cualquier sitio, pero también supuse que eran cosas que tal vez tendrían sentido para mí cuando fuera mayor, cosa que a mis casi 30 años entiendo perfectamente. Lamento tanto haber sido tan cretino en aquel tiempo en el que mi única personalidad era ser un adolescente estúpido. Recuerdo estar sumamente molesto porque al no tener más habitaciones disponibles, mi abuelo tuvo que quedarse en mi habitación durante su estadía. Debido a su edad, debía dormir en mi cama, y como su estadía se extendió por varios meses hasta llegar el invierno, el dormir en el suelo era mucho más incómodo para mí. Recuerdo que el abuelo solía quedarse sentado en el filo de la cama por varias horas. Le cuestioné aquello a mi padre, pero solo se limitó a decirme que esto se debía a que seguramente extrañaba mucho a la abuela. Con el paso de los días, la presencia de mi abuelo dejó de ser novedad. Una noche, mis padres tuvieron que trabajar hasta tarde, por lo que me llamaron para avisarme
que no llegarían hasta que yo ya estuviera dormido. Me pidieron obedecer al abuelo, así que decidí tomar aquella noticia con tranquilidad. Después de todo, mis padres me habían dicho que podríamos cenar pizza. Cuando la pizza llegó, tomé un par de rebanadas y me dispuse a comer frente al televisor. Mi abuelo hizo lo mismo. Ahora que lo pienso mejor, creo que él creía que era el momento perfecto para crear algún tipo de vínculo. Aquella noche, habían anunciado en la guía de televisión que transmitirían una película de terror que deseaba ver desde hacía mucho tiempo, por lo que creí que no podría ser más perfecto. La película fue, por decirlo menos, bastante aburrida y decepcionante para mí. Incluso mi abuelo señaló que aquello había sido una total pérdida de tiempo. Yo solo me limité a decirle que al menos la bruja se veía realista. Al escuchar mi comentario, soltó una risa fingida y dijo que las auténticas brujas no eran así, que de hecho, las brujas auténticas podían verse como cualquier persona que pudiera encontrarme por la calle. Aquella afirmación me pareció un poco extraña. A pesar de ser un amante de las películas de terror, no creía en nada paranormal. Después de todo, no se trataba de nada más que efectos especiales, o eventos que se habían dado debido a la sugestión de aquellos que afirmaban haberlos vivido. Con la seguridad que solo un adolescente inexperto podría tener, le dije que podrían verse como cualquiera se las imaginara, pues no era como si de verdad existieran. En cuanto dije aquello, la expresión en el rostro de mi abuelo cambió por primera vez desde que había llegado, y parecía más de decepción que de otra cosa. Me cuestionó el motivo por el cual estaba tan seguro de mis palabras, a lo que con cierta prepotencia le respondí que había dejado de creer en cosas como el coco desde los 5 años. Mi abuelo me miró, y con cierta seguridad en su tono de voz, me dijo que no debería estar tan seguro de temas de los cuales desconocía por completo. Acepté con una ligera y algo retadora risa, y le dije que estaba bien, mientras volvía a cambiar los canales del televisor, cuando de la nada, mi abuelo comenzó a relatar. Sus primeras palabras fueron al decirme su edad, la cual en ese entonces era de 8 años. También me dijo que él y su familia solían mudarse constantemente. Añadió que su padre era un hombre soltero, el cual trabajaba arduamente para mantenerlo a él y a sus 3 hermanas pequeñas, las cuales tenían 6 años. Y las menores eran un par de gemelas de solo 4 años, por lo que al ser el hermano mayor, dependían completamente de él para cuidarlas. Me contó que un buen día su padre le informó que debían mudarse, pero que aquella vez sería diferente a las otras, pues en vez de mudarse a los comunes espacios reducidos, a los cuales estaban acostumbrados, esta vez se trataba de nada más y nada menos que de una auténtica casa, la cual era tan espaciosa que incluso él podía tener su propio cuarto, cosa que le había emocionado particularmente, sin mencionar que su padre había conseguido un buen trato para que la renta fuera muchísimo más barata. En primera instancia, parecía ser el lugar ideal. Sin embargo, desde el instante en el que bajó del auto, supo que había algo que no estaba bien. Mi abuelo dijo que cuando estaban bajando sus cosas del auto, notó como la vecina de la casa de al lado, cuya casa estaba de hecho pegada a la suya y cuyos jardines solo los dividía una muy vieja cerca de madera, parecía estarlos viendo por detrás de las cortinas de su casa. Mi abuelo cuenta que no podía verla con claridad, ya que solo las cortinas estaban entreabiertas. Sin embargo, algo que destacaba era que era una anciana cuya melena estaba muy alborotada y esponjada, y su mirada lo inquietaba, pero al no querer armar un alboroto, simplemente optó por ignorarla. Sin embargo, desde la primera noche, los eventos paranormales se hicieron presentes. Me cuenta que se despertó en mitad de la noche con muchas ganas de ir al baño. Jamás había sido un niño miedoso, por lo que simplemente se levantó y cuando se disponía a volver a la cama, entró a su habitación solo para notar cómo bajo sus pies descalzos se sentía cierta humedad. Intentó encender la luz para ver qué era lo que se trataba, pero después de algunos intentos, se dio cuenta de que el apagador no servía por algún motivo. Caminó un poco más adentro de su habitación, siguiendo el charco que se formó en el suelo,
y pudo darse cuenta de que lo que sea que estuviera provocando esto, parecía estar filtrándose por la pared, la cual era la misma que compartía con la casa de la anciana que había visto aquella tarde. Fue entonces cuando decidió ir a avisarle a su padre, ya que él no tenía ni idea de qué hacer. Sin embargo, en cuanto dio media vuelta para dirigirse a la salida, sintió como si una fuerza invisible lo arrastrara de vuelta al cuarto, azotándolo contra la pared. Sintió como si algo lo tomara por el cuello y lo levantara, impidiéndole respirar. Intentaba con desesperación tomar aire, pero finalmente se desmayó. Cuando despertó al día siguiente, lo hizo en el suelo de su habitación. Me cuenta que se sentía completamente confundido y el cuello le dolía, pero no tenía ninguna marca visible, y en el suelo no se hallaba ningún rastro de agua o cualquier cosa que pudiese haber sido la causa de lo que había sentido la noche anterior. Sentía muchísimo miedo, pero no quería preocupar de ninguna manera a su padre, sobre todo porque aquello no podía haber sido real, por lo que pensó que tal vez había sido una pesadilla y había caído de la cama, así que decidió no decirle nada a nadie. Los días posteriores transcurrieron con mucha normalidad, inclusive aquel incidente de la primera noche casi había quedado en el olvido para él, pero una tarde, mientras jugaba a la pelota con su hermana, esta salió volando atravesando la cerca que dividía los jardines, cayendo justo en el patio de la anciana. Su hermana pequeña no se atrevía a ir por ella, y debido a lo vivido aquella noche, él también lo dudaba. Sin embargo, me contó que aquella era su pelota favorita y no tenían demasiados juguetes, como para darse el lujo de perder uno de ellos, por lo que decidió brincar la cerca para recuperar su pelota. Mi abuelo se detuvo un poco, intentando recordar más detalles al respecto. Me dijo que su jardín estaba lleno de maleza seca y piedras. Caminó buscando su pelota hasta que finalmente pudo verla y caminó hacia ella, pero justo antes de que pudiera tomarla, sintió una mano tomándolo muy fuerte del hombro. Cuando volteó, se topó cara a cara con aquella anciana, la cual a primera vista no parecía muy diferente a cualquier otra anciana que hubiera visto antes, pero sí había algo en su mirada que lo hacía temblar. Ella le reclamaba el hecho de estar en su casa. Mi abuelo intentaba zafarse y gritar, pero nadie iba en su auxilio, y en un momento, ella lo soltó y él salió corriendo de vuelta a su casa. Cuando volvió, pensó que aquello sería todo, pues la anciana no lo había seguido. Sin embargo, estaba muy equivocado, ya que aquella noche nuevamente se despertó en mitad de la misma para ir al baño, cosa que hizo esta vez con un poco de más miedo, pues recordaba a la perfección lo que había pasado la última vez. Cuando salió del baño, alcanzó a ver, por el final del largo pasillo, el cual estaba únicamente iluminado por la luz de la luna, que se filtraba por una de las ventanas, la silueta de una mujer, más preciso, la silueta de aquella anciana, la cual parecía estar hablando muy rápido, en un idioma que desconocía por completo. Aquello fue lo más espantoso que jamás había experimentado en toda su vida, por lo que gritó, llamando a su padre, el cual, al escuchar los gritos, se levantó de inmediato para correr en su auxilio, pero cuando llegó con él, no pudo ver a la anciana, ya que ésta había desaparecido así como llegó. Sus gritos habían despertado también a sus hermanas, las cuales estaban llorando, ya que se habían asustado. Su padre se enojó mucho con él, ya que no solo lo había despertado, sino que ahora había puesto intranquilas a sus hermanas, por lo que fue reprendido. Dijo que a partir de ese día, no hubo momento en el que no se sintiera vigilado por aquella anciana, e incluso algunas noches era despertado, ya que sentía una muy pesada respiración detrás de su nuca, al mismo tiempo que un aroma fétido inundaba su habitación, pero ya no se atrevía a decir nada a nadie, pues debido a la última noche. Su padre aún se encontraba molesto con él y no quería que el asunto siquiera se tocase, por lo que por varios días sufrió en silencio. Sin embargo, esto cambió una noche en la cual estaba acostando a las dos gemelas, las cuales parecían estar un poco más inquietas de lo habitual. Cuando preguntó qué les sucedía, una de ellas dijo que tenían mucho miedo de la bruja que vivía en su closet. Mi abuelo dice que aquellas palabras le helaron la sangre. Sin embargo,
intentó que ellas no notaran su miedo y aseguró que no había nada ahí, pero ellas le pidieron que por favor revisara el armario, para cerciorarse de que no estaba ahí. Con el corazón acelerado, pero sin más remedio, abrió el armario de par en par y con el corazón acelerado, a primera vista parecía estar vacío. Sin embargo, cuando estaba a punto de tranquilizar a sus hermanas, ambas gemelas gritaron al unísono, señalando hacia su espalda. Mi abuelo se giró y se encontró cara a cara con la anciana. Ella estaba de pie en el armario, con una sonrisa diabólica, sus ojos desorbitados y sus dientes podridos. Tomó rápidamente a sus hermanas y corriendo salieron del cuarto, aterrados por lo que acababan de presenciar. Al no saber qué más hacer, corrieron al cuarto de su hermana, el cual era el único que se hallaba en la planta baja, por lo que pensó que este era el cuarto más seguro. Ya que era el único que no compartía paredes con la casa de la anciana, y esa noche todos durmieron en ese cuarto, mientras su padre estaba de turno nocturno esa noche y no se enteró de lo sucedido. Después de esa espeluznante noche, en la que presenciaron aquel horrible avistamiento con la anciana, todos acordaron dormir juntos en la habitación de la hermana de en medio. Afortunadamente en esa habitación, no experimentaron nunca ningún tipo de experiencia paranormal, por lo que lo consideraban el mejor sitio para dormir. Poco a poco, todos los hermanos acordaron contarle a su padre sus experiencias en aquella casa, al igual de sus sospechas de la anciana de al lado. Sin embargo, su padre no les prestó la más mínima atención, pues para él, eran simplemente cuentos de miedo y pensaba que se trataba simplemente de su imaginación, la cual se había desbocado. Mi abuelo dice que se quedaron ahí por mucho tiempo más, y una noche cuando las noches se volvieron insoportablemente calurosas, fue la vez en la que su padre le tocó vivir una experiencia. Dice que su padre se quedó dormido con el ventilador encendido. El viejo ventilador carecía de una tapa protectora para las aspas, pero como era el único que lo utilizaba, nadie lo veía como un problema. Sin embargo, esa noche algo perturbador le ocurrió. Su padre fue despertado abruptamente por un dolor agudo en uno de sus pies, al parecer, por alguna razón que no comprendía. El ventilador cayó sobre él y sus pies se habían cortado con las aspas del ventilador desprotegidas. A pesar del dolor intenso, su padre decidió no decir nada en ese momento, debido a que éste no quería preocupar a sus hijos, diciendo detalles que se le hacían raros, como el hecho de que recordaba haber desconectado el ventilador antes de dormir, o que estaba seguro de que éste se hallaba muy lejos de su cama. Especialmente considerando sus historias sobre la anciana, por lo que decidió no hacer pública su experiencia completa, limitándose a decir que solo había tenido un accidente. Fue mucho después, cuando estábamos lejos de esa casa maldita y todos ya tenían la edad suficiente, fue que su padre finalmente se atrevió a revelar la verdad. Esa noche fatídica, al despertar por el dolor, escuchó claramente risas siniestras provenientes de la oscuridad. Después de escuchar las malévolas risas, su padre se vio afectado físicamente por varios días. La gravedad de las heridas en su piel lo mantuvo incapacitado. Los doctores no comprendían cómo unas aspas de plástico pudieron haber hecho tanto daño a su pie. Aquel incidente empeoró aún más su ya de por sí inestable situación económica. La frustración y el enojo se apoderaron de él, especialmente al ver cómo la anciana parecía sonreír con satisfacción ante su desgracia. Un día, mientras mi abuelo se encontraba sentado en la banqueta frente a su casa, vio cómo la anciana salió de su morada y abordó un camión. Sin saber de dónde sacó el valor, decidió entrar a su casa, con la intención de encontrar algo que a ésta le importara para romperlo o destruirlo de alguna manera. Aquel pensamiento parecía justo en ese momento para su frágil mente infantil, alimentada por el resentimiento y el miedo. Para sorpresa de éste, la puerta de su casa no estaba asegurada, por lo que ingresó. Mi abuelo cuenta que el interior era espantoso y desordenado, con un olor a hierbas y brebajes extraños. Había trampas para ratones esparcidas por todas partes, algunas de las cuales aún contenían roedores vivos en su interior. No podía entender para qué los quería.
Caminó por la casa hasta que sus ojos se posaron en una mesa en la que descansaban 5 muñecos de trapo, los cuales le resultaron extrañamente familiares, y al examinarlos detenidamente, notó que uno de ellos, el más grande, tenía un pie cortado en varias tiras. En ese momento, todo se aclaró en su mente. Esos muñecos representaban a su familia completa, y sus cabellos eran hebras de sus cabellos. Aterrorizado, quiso salir corriendo, pero en ese preciso instante escuchó que la anciana regresaba a su casa. Lo único que pensó fue en esconderse apresuradamente, pero en su nerviosismo, movió una de las trampas para ratones, la cual se cerró con un estruendo, delatando su escondite. La anciana lanzó un grito de rabia y lo agarró del brazo. Mi abuelo gritó y luchó por liberarse de su agarre, golpeándola en un acto desesperado. Por suerte, logró zafarse y corrió de regreso a su casa. Este tenía horribles arañazos en su brazo, los cuales parecían resistirse a sanar. A pesar de sus dificultades económicas, su padre lo llevó a numerosos médicos en busca de una explicación, pero ninguno pudo encontrar una razón para sus heridas persistentes. Finalmente, su padre tomó la decisión de abandonar esa casa maldita. Apenas estos se mudaron, su salud comenzó a mejorar notablemente. Ya no volvió a ver jamás a la anciana, ni experimentó sucesos paranormales en lo sucesivo. Me llamo Andrés, y la experiencia que les voy a contar a continuación es uno de los eventos más misteriosos y extraños, los cuales incluso hasta el día de hoy no he logrado explicar. Todo comenzó cuando yo tenía 14 años, tenía 2 hermanos menores de 10 y otro de 8 años, vivíamos con mi madre, la cual siempre se esmeró por darnos lo mejor. Ella trabajaba mucho para poder mantenernos a los 3, por lo que muchas veces éramos cuidados por nuestra abuela. Era una mujer muy amable y la recuerdo con mucho cariño. El momento en el que ésta tuvo que partir fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Luego del funeral y todo lo que esto conllevaba, llegó el momento en el que tuvimos que limpiar la casa de mi abuela. Mi madre no tenía más hermanos, por lo que ella lo iba a hacer sola. Así que me pidió ayuda, ya que era el mayor. La limpieza fue bastante dolorosa, ya que todo estaba lleno de recuerdos de mi abuela. Mientras acomodaba las cosas de su habitación, me di cuenta de que tenía un baúl en el cual, al abrirlo, vi que estaba lleno de juguetes. Aquello me pareció un poco extraño, ya que no podía entender qué era lo que hacía mi abuela con tantos juguetes. Pensé que ya que la Navidad estaba bastante cerca, los había comprado para regalarlos en las fiestas, aunque pensaba que todos eran demasiado infantiles para mí. Recuerdo enseñárselos a mi madre, la cual llegó exactamente a la misma conclusión que yo había llegado. Me dijo que si quería podía llevárselos a mis hermanos y que podía quedarme con alguno. Repasé entre el baúl, intentando encontrar algo que yo considerara que mi abuela hubiera pensado que era perfecto para mí. Sin embargo, no había mucho de donde escoger. Todos eran bastante infantiles y no me gustaban demasiado, o al menos esto fue hasta que casi en el fondo del baúl pude encontrar un pequeño payaso. Este era bastante peculiar. Su cuerpo estaba hecho de trapo y algodón, mientras que sus manos y cabeza estaban hechas de un plástico duro. Su cabello era pequeñas tiras de estambre naranja, pero sin duda, lo que más llamaba la atención era que su rostro estaba pintado con una expresión triste, lo cual se me hizo un poco extraño para un payaso. Aún así, pensé que sería algo muy bueno conservarlo para siempre, para recordar a mi abuela. Recuerdo que al no tener ninguna intención de jugar con él, lo senté sobre una repisa que estaba casi a los pies de mi cama. Supuse que era un buen lugar, así sería lo primero que vería al despertarme. Y lo último que vería antes de dormir, y de esta forma siempre podría recordar a mi abuela. Las cosas comenzaron a ponerse extrañas desde la primera noche. Recuerdo que desperté debido a unos ruidos, los cuales debido a la oscuridad no lograba identificar de dónde provenían. Quise encender la luz, sin embargo, por más que moví el interruptor, la luz no se encendía. Imaginé que ésta se había ido, así que dejé de intentarlo.
Mi vista se fue adaptando cada vez más a la oscuridad, sin embargo, aún era incapaz de ver de qué se trataba todo aquello. Me levanté de la cama e intenté encender la luz una última vez. Para mi sorpresa, esta vez dio resultado. La luz se encendió iluminando todo el cuarto. Fue entonces cuando vi que el payaso no se encontraba en la repisa, más bien, se encontraba en el suelo, pero se encontraba sentado en la misma posición en la que yo lo había dejado en la repisa. Aquello se me hizo bastante extraño, pero imaginé que tal vez solo se había caído y de alguna forma había caído en esa pose. No quise indagar mucho al respecto, lo devolví de vuelta a su repisa y volví a dormir. Cuando desperté a la mañana siguiente, me di cuenta de que el payaso había vuelto a caer de la repisa, solo que esta vez no se encontraba sentado, estaba ahí tirado. Pensé que tal vez lo había colocado mal en mi prisa por volver a la cama, así que sin darle mucha importancia, volví a acomodarlo en la repisa. Debido a que mi abuela nos había dejado, la responsabilidad de cuidar a mis hermanos menores había caído sobre mí. Yo lo entendía, ya que sabía que mi madre debía trabajar. Ese día, mi madre había tenido que tomar un turno nocturno, así que iba a dormir hasta muy tarde, debido a que se encontraba cansada, y me había pedido darle de desayunar a mis hermanos. No sabía qué darles, ya que no sabía cocinar, por lo que opté por servirles un poco de cereal. Mientras me encontraba sirviendo, noté como Juan, mi hermano de 10 años, tenía unos extraños rasguños en el brazo. Le cuestioné qué le había sucedido. Él me dijo que no sabía, que había despertado con ellos. Al examinar un poco más a David, mi otro hermano, me di cuenta de que éste no solo tenía unos rasguños en el brazo, sino que también tenía un moretón en el hombro. Les cuestioné al respecto, pero ellos se mantuvieron firmes, diciendo que no tenían ni idea de cómo había sucedido. Después de pensarlo un poco, llegué a la conclusión de que se habían peleado, y como no querían verse descubiertos, ambos habían inventado esa historia. Aquel día era sábado, así que no tenía que prepararlos para la escuela ni nada parecido. Después de desayunar, dejé a mis hermanos viendo la televisión, mientras yo me disponía a lavar un poco de ropa. El sitio donde lavábamos la ropa estaba un poco al fondo de la casa, por lo que me encontraba completamente solo. Sin embargo, en esa ocasión, me sentía bastante observado, no podía concentrarme en mi labor y entonces fue cuando comencé a escuchar algo muy parecido a llantos de una tristeza profunda. Imaginé que podían ser mis hermanos. Sin embargo, en cuanto fui a la sala para verlos, los encontré aún viendo la televisión, ajenos a aquellos ruidos que yo había estado escuchando momentos atrás. Incluso, cuando les pregunté si todo estaba bien, respondieron que sí. Supuse que tal vez podían provenir de los vecinos, tal vez de algún bebé, ya que así es como sonaba, así que me dispuse a volver a lavar la ropa. Sin embargo, cuando regresé, justo frente a la puerta se encontraba sentado el payaso. No hacía nada, solo estaba sentado ahí, parecía estar viéndome con aquel semblante triste. Lo levanté del suelo y enojado, fui con mis hermanos para reclamarles por estar jugando con él. Les recordé que aquel muñeco no era para jugar y que tenían prohibido tocarlo, pero ellos, extrañados, solo negaban haberlo tomado y mucho menos haberlo puesto cerca del cuarto de lavado. Yo no les creía, pues no podía concebir eso. Como que el muñeco hubiera llegado ahí por sí mismo. Sin creerles, llevé al muñeco a mi habitación, lo puse de nuevo sobre la repisa y esta vez, al salir, cerré la puerta de mi habitación con llave, para que de esta forma mis hermanos no pudieran entrar a tomar el payaso otra vez. Por el resto de ese día no ocurrió nada extraño. Sin embargo, esa misma noche, mientras tomaba un baño, me di cuenta de que tenía moretones en la espalda muy similares a los que mis hermanos tenían, y yo estaba seguro de no haber tenido ningún golpe que los hubiera ocasionado. Durante el resto de los días, aquello se volvió como una muy extraña normalidad. El payaso nunca se quedaba en la repisa, siempre lo encontraba en el suelo, debajo de mi cama o fuera de mi cuarto. Y sin importar cuánto acusara a mis hermanos de moverlo del lugar, ellos me aseguraban no haberlo tocado,
incluso David me había asegurado que aquel payaso le daba mucho miedo, que había estado soñando con él muchas noches, y que él era el responsable de los moretones y rasguños que todos habíamos estado presentando desde que aquel muñeco había llegado a la casa. Me negaba a creer por completo que aquel muñeco estuviera poseído o cualquier cosa mala que se le pudiera atribuir, ya que era la última cosa que me quedaba para recordar a mi abuela, y lo último que quería era relacionarlo con algo malo, por lo que yo ignoraba lo que mis hermanos decían, al igual que todas aquellas experiencias. E intentaba encontrar explicaciones más lógicas. Sin embargo, la realidad me golpeó una noche de tormenta. Mis hermanos habían ido a una pijamada y mi madre tenía un turno nocturno, por lo que me había quedado solo en casa. Aquello me parecía grandioso, ya que no había muchos momentos en los que tuviera tiempo para mí. Por lo que había planeado un día perfecto lleno de golosinas y películas. Eran alrededor de las 11:30, cuando me encontraba mirando una película de terror, pude escuchar unos llantos. Eran exactamente iguales a los llantos que había escuchado aquel día cuando lavaba la ropa. Nuevamente pensé que podría tratarse del bebé de algún vecino o algo parecido. Sabía que yo estaba solo, así que era imposible que pudiera provenir de mi casa. Sin embargo, mientras más pasaba el tiempo, aquellos llantos sonaban más cerca, llegando al punto que parecían provenir justo de detrás de mí. El clima no favorecía todo lo que estaba pasando, pues había caído una muy fuerte tormenta llena de truenos y relámpagos, los cuales hicieron que mi valentía se esfumara por completo. Decidí apagar el televisor e ir a la cama. Recuerdo que mientras caminaba hacia mi habitación, un trueno hizo que todas las luces de la casa se apagaran, y yo, por mi parte, corrí lo más rápido que pude hasta refugiarme debajo de las cobijas. Mientras me encontraba debajo de las cobijas, aquel llanto parecía estar cada vez más cerca de mí, mezclado con los truenos y la lluvia de afuera. Mi respiración era pesada y con bastante temor. Pronto, sentí como si algo se moviera en mi cama. Tenía demasiado temor como para descubrirme y ver qué era lo que se encontraba ahí. Sin embargo, cuando estaba intentando recordar algún rezo que pudiera tranquilizarme, un relámpago iluminó casi todo mi cuarto, dejándome ver cómo ahí conmigo, debajo de las cobijas, se encontraba sentado aquel payaso, el cual de nuevo parecía mirarme fijamente. La luz volvió a desvanecerse. Yo no sabía cómo actuar o qué hacer, y antes de que pudiera saberlo, pude escuchar una voz que me decía: «Tengo hambre». No cabía duda, el payaso me había hablado. El miedo recorrió mi espina dorsal como electricidad y me hizo destaparme y salir corriendo de mi cuarto. Salí de mi casa y me senté en la entrada hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a salir. Fue hasta ese momento en el que me atreví a entrar de vuelta. Cuando lo hice, la casa se veía perfectamente normal. Fui a la habitación esperando ver al payaso en el suelo o en cualquier lugar, pero este ya no estaba ahí. Lo busqué, pero no se encontraba en ningún lado. Era como si se hubiera esfumado. No le conté a nadie jamás esto hasta ahora. No sé qué era aquel muñeco o por qué mi abuela lo tenía guardado en un baúl. Solo sé que agradezco cada día que ya no esté en mi vida, y espero jamás tener que pasar por algo similar. La historia que voy a relatar no es nada alegre. Trata de mi matrimonio, específicamente sobre esa frase que se dice: hasta que la muerte los separe. Yo me casé muy joven. Recuerdo que cuando en ese entonces mi novio me lo propuso, yo tenía 19 años, vivía en una familia muy tradicional, así que eso no le sentó nada bien a mi padre. Hasta antes de ese punto, nuestra relación había fluido bastante bien. Me escribía cartas, dibujos, y me regalaba cosas, nada muy caro ni llamativo para que mi padre no lo notara. De hecho, mi padre ni siquiera sabía que yo tenía novio. Siempre fuimos discretos, lo mantuvimos en secreto por 5 años, así que cuando lo llevé a casa a hablar con mi padre, las cosas explotaron. Mi padre lo golpeó brutalmente y lo corrió de la casa apuntándole con un arma. Hasta ese momento había sido la cosa más terrible que jamás había visto.
Esa noche escapé de casa, mi padre me tenía encerrada en la habitación, así que tuve que romper la ventana, no me llevé nada más lo que traía puesto. Para cuando mi padre llegó a mi cuarto yo ya estaba del otro lado de la calle, corrí hasta la casa de mi novio, él vivía con sus padres, y los señores me recibieron muy bien, no me culpaban de nada. De hecho nos llevaron a la central de camiones y nos pagaron los boletos, para irnos a otra ciudad, lejos de mi padre. Al llegar a la otra ciudad, lo primero que hicimos, antes incluso de buscar dónde pasar la noche, fue ir al registro civil a casarnos. La gente de las oficinas pensaron que él iba obligado por tantos golpes que traía y nos miraban raro. Salimos casados, veníamos platicando de cómo le íbamos a hacer para sobrevivir, habíamos caminado un par de cuadras, cuando pasamos por un car wash, tenían un letrero que decía que requerían un hombre para trabajar. Mi esposo entró a preguntar y le dijeron que sí, que se presentara al día siguiente, a eso de las 10 de la mañana, aprovechó para preguntar si alguien de casualidad sabía de un cuarto para rentar y le dieron una dirección, tuvimos que caminar como una hora para llegar. Era la casa de una viejita, estaba rentando un cuarto que tenía en el patio trasero de su casa. Nosotros le contamos todo lo que habíamos pasado y le aclaramos que no teníamos ni un solo peso, pero que mi marido ya tenía trabajo, así que sí podríamos pagarle, aceptó rentarnos el cuarto. La señora en verdad fue muy amable. Estuvimos viviendo ahí durante un año, al car wash le fue muy bien, tanto que pasó de lavar cualquier tipo de auto a solo lavar autos deportivos. Triplicaron sus precios y aún así siempre tenían fila. Mi marido ganaba muy buen sueldo más propinas, fue por eso que pudimos movernos a una casa, rentada igual, pero al menos ya teníamos más espacio. Vivíamos cómodamente, siempre tratábamos de gastar lo menos posible, porque estábamos ahorrando para nuestra boda por la iglesia. Luego de 4 años, finalmente pudimos realizar la ceremonia religiosa, mi padre no asistió, todo hubiera sido perfecto, pero después de que el padre dijera la frase, hasta que la muerte lo separe, mi marido cayó muerto, le dio un infarto fulminante. Yo quedé destrozada, aún así no volví con mis padres, fui a vivir con los padres de mi difunto esposo, ni siquiera tuve que pedirlo, ellos mismos me llevaron sin preguntar. Sin mi esposo, mi vida se sumergió en un luto perpetuo, solo abrazando sus cenizas, yo me hundía cada vez más. Cuando toqué fondo, luego de algunos años, me dije que ya no podía más, que necesitaba ver a mi esposo al menos una vez más. Y lo único que se me ocurrió fue empezar a hablarle al relicario de sus cenizas, por supuesto que no hubo respuesta, cerré los ojos y empecé a rezarle al de arriba, le supliqué que por favor me devolviera a mi amado al menos por una última noche. No ocurría nada así que decidí hacerle la misma petición al de abajo. No pasaron ni 10 segundos, cuando la ornamenta de las cenizas de mi esposo reventó en 1000 pedazos y sus restos quedaron regados por toda la habitación. Salí corriendo directo al baño, porque algunos pedazos de metal me habían hecho cortadas, apenas iba a llegar, cuando la madre de mi marido gritó y me preguntó qué era lo que había pasado. Le dije que se me había caído un plato de vidrio, que todo estaba bien. Luego entré al baño, me puse jabón en las heridas y empecé a limpiarme despacio, cuidando de no lastimarme más. En ese momento empecé a escuchar ligeros susurros, termina con tu vida, hazlo para que puedas acompañarme, estaremos juntos. Eso me causó un tremendo escalofrío, mi esposo jamás me pediría una cosa tan terrible, salí del baño y empecé a caminar por la casa, intentando averiguar de dónde provenían aquellos susurros. No encontré nada, así que volví a la habitación, para pensar en qué iba a hacer con las cenizas de mi esposo, pero en cuanto entré al cuarto, me di cuenta que de las cenizas estaba emanando humo, de hecho en el cuarto se sentía un calor extraño. Intenté levantar un pedazo del relicario, pero tuve que soltarlo inmediatamente, porque estaba ardiendo, como si hubiera estado expuesto al sol durante horas. Eso era rarísimo, creo que era evidente que algo muy malo había pasado, luego de la petición que le había hecho al de abajo.
Volví a escuchar los susurros que me pedían que me matara. Yo tapé mis oídos, pero aún así los escuchaba, y sonaban cerca. De hecho creo que estaban justo detrás de mí. Me giré, pero no vi a nadie. Salí de la habitación. Afuera ya no se escuchaban los susurros. Empecé a alterarme, porque me daba pánico tener que explicarle a mi suegra lo que estaba pasando. Yo estaba en la cocina, temblando, cuando sentí que algo me abrazó por detrás, pero no de forma agradable, sino que era como si una presión me rodeara el cuerpo y lo presionara prohibiéndome el movimiento. Me sentí amenazada. Yo intentaba zafarme de aquella fuerza invisible, pero no lo conseguía. Estaba intentando manotear o soltar patadas, pero no podía. Por más que intentaba, no lograba recuperar el control de mi cuerpo. Esa extraña fuerza invisible me tenía sometida. Un sonido de algo rompiéndose me puso todavía más nerviosa. Mis suegros gritaron asustados. Luego un jarrón de vidrio que tenía agua salió volando desde la cocina hasta la sala y se rompió al golpear contra la pared. El calor que sentí en el cuarto, ahora empezaba a sentirlo en la cocina. Era como si lo que sea que se hubiera manifestado, ahora se estuviera apoderando de todo el lugar. Escuché que mis suegros venían corriendo por las escaleras mientras gritaban. Entonces uno tropezó empujando al otro y ambos cayeron al suelo. Yo quise ir a ayudarlos, pero por más que intentaba no lograba liberarme de esa fuerza invisible que me estaba apretando. Algo empezó a oler a quemado, y un humo negro empezó a salir del cuarto. Vi como una silueta se estaba asomando por la puerta, como si nos estuviera observando. Por momentos la silueta se deformaba entre las llamas de fuego y el humo. La casa se estaba quemando. Mi suegro, en cuanto se percató de eso, se apuró para ponerse de pie y ayudó a su esposa a levantarse. El fuego se estaba esparciendo hacia donde estaba yo. Empecé a llorar de miedo. No quería morir. Yo solamente había pedido ver a mi esposo por última vez. Mis suegros me gritaban que fuera con ellos, para salir de la casa, pero yo llorando les respondía que no me podía mover. Mi suegro quiso ir a ayudarme, pero su esposa no lo dejó. El fuego estaba demasiado cerca de mí y corría demasiado peligro si se acercaba. Ambos salieron de la casa y pude escuchar cómo gritaban por ayuda. Volví a escuchar la misma voz, pero ya no eran susurros, eran gritos y me estaban diciendo que si yo no me quería ir con él, me llevaría a la fuerza. En ese momento el fuego alcanzó el mueble de madera donde yo estaba recargada y empecé a sentir como mi brazo se cocinaba. Quizá fue por el terrible dolor que pude liberarme. Corrí directo a la salida, mientras mi brazo seguía quemándose. Antes de llegar a la puerta, pude escuchar un grito rasgado lleno de odio. Cuando logré salir, ya había gente reunida afuera y como pudieron me ayudaron a apagar mi brazo. Me dolía horrible, no quería ni verlo, porque ya me imaginaba lo mal que había quedado. La ambulancia llegó primero que los bomberos. Nos atendieron. Por suerte ninguno de los tres teníamos nada grave. Mis quemaduras solo dejarían una fea cicatriz, pero nada más que eso. Aún así, nos llevaron al hospital para revisarnos bien. Luego de un par de horas, me pude reunir con mis suegros. Salimos del hospital y fuimos a sentarnos en una banca en la plaza que estaba al frente. Me preguntaron qué había pasado. Les dije que no tenía idea. Ellos me dijeron que en su cuarto se les apareció una sombra gigantesca con cuernos, que por eso habían gritado y habían bajado corriendo las escaleras. Dejamos el tema de lado y fuimos a ver cómo había quedado la casa. Cenizas, todo quedó reducido a cenizas. Lo único que se había salvado fue un Cristo que estaba colgado en la sala. Mis suegros se fueron a vivir con otro de sus hijos y yo, muy a mi pesar, tuve que volver a casa de mis padres. Hace un par de años murieron mis suegros y nunca les dije que todo aquello que ocurrió fue culpa mía. Relatos anónimos.